Buenas noches, bienvenidos una vez más al Fuego de Zeus. Hoy estaremos con la segunda parte de Hannah Arendt, ya que el anterior programa nos quedamos cortos. Así que, bueno, vamos a una cápsula para conocer un poquito más de esta autora. Hannah Arendt nace el 14 de octubre de 1906 en Linden, Alemania, y muere el 4 de diciembre de 1975 en Nueva York, Estados Unidos. Fue una filósofa y teórica alemana, posteriormente nacionalizada estadounidense, de religión judía y una de las más influyentes del siglo XX. Trabajó como periodista y maestra de escuela superior. Publicó obras importantes sobre filosofía política. Arendt defendía un concepto de pluralismo en el ámbito político. Gracias al pluralismo se generaría el potencial de una libertad e igualdad política entre las personas, dándole importancia a la perspectiva de la inclusión del otro. Arendt se situaba de forma crítica frente a la democracia representativa y prefería un sistema de consejos o formas de democracia directa. Entre sus obras más importantes podemos citar Los orígenes del totalitarismo, La condición humana, El pasado y el futuro, La vida del espíritu. Hoy tenemos a Raúl Prada para hablarnos de esta pensadora. Bienvenidos al nuevo ciclo de Fuego de Zeus. Bien, como decíamos, hoy hablamos, es la segunda parte de Hannah Arendt, y obviamente para exponer está Raúl Prada. Así que bueno, Raúl, gracias por venir otra vez. Bueno, muy contento, sobre todo de continuar con Hannah Arendt, una pensadora, filósofa y activista, polémica y aperturante. Genial. Bueno, el anterior programa habías hablado más que todo sobre el totalitarismo, ¿no? Ahora, si puedes retomar un poquito del anterior programa para los que no han visto y poder entender antes de lo que vas a hablar ahora, que sería el pensamiento, ¿no? Entonces, si nos puedes dar una... Bueno, nos hemos concentrado más en Orígenes del totalitarismo, que es su obra cumbre. Quizás la más importante por el impacto que causa, por el análisis de la civilización moderna y sobre todo, digamos, por la problemática que aparece como crisis civilizatoria en pleno siglo XX, sobre todo entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial y todas las consecuencias que tiene. Y después tocamos también la condición humana, que desde mi punto de vista sería un aporte, una investigación teórica de la filosofía política. Yo creo que en este segundo libro que menciono, no su segundo texto, porque tiene más textos, antes, durante y después, a diferencia de la tradición en filosofía política, que es una tradición conservadora, desde el punto de vista de Jacques Rancière, desde sus inicios con Platón y Aristóteles, por esta posición más bien en pro de la aristocracia, ¿no? Y contra la democracia de Pericles, es Hannah Arendt una filósofa política que tiene una ruptura epistemológica con la tradición conservadora de la filosofía política, y yo diría que, digamos, desarrolla una filosofía política revolucionaria desde otra perspectiva. Entonces sería su desplazamiento epistemológico. Ahora, para hacer hincapié, digamos, algunas cosas que dijimos, también hablamos mucho de su biografía. Creo que no vamos a tocar ahora eso, pero sí podemos tocar algunas cosas de totalitarismo. Hay los siguientes conceptos que son importantes, ¿no? El concepto de racismo, sobre todo en su singularidad antisemita, que desde el punto de vista de Hannah Arendt tiene que ver con la modernidad. El racismo nace con la modernidad.
Eso es una anotación importantísima. Y no nos olvidemos nosotros que en la modernidad nace con la colonialidad, sobre todo con el colonialismo moderno que inauguró el sistema mundo capitalista, que es la conquista del continente de Abya Yala. Ella no hace una investigación sobre esta etapa del colonialismo, sino más bien sobre el colonialismo posterior del siglo XIX, el colonialismo europeo que se reparte el África, ya en plena revolución industrial. Entonces, pero ella hace una anotación importante porque no solamente se ocupa del antisemitismo, ¿no?, las características que asume el antisemitismo en Europa, pero también, digamos, en Euroasia, sin olvidar los pogroms de la Rusia zarista, del imperio zarista. Es importante anotar dos cosas. El racismo nace en la modernidad y el antisemitismo adquiere ciertas características en la modernidad. ¿Cuáles son sus características? Desde el punto de vista de Hannah Arendt, es una excusa para encubrir la crisis del Estado moderno y para encubrir la propia crisis de los imperialismos, sobre todo estos imperialismos que compiten, concurren y se reparten África y terminan, digamos, desencadenando la Primera Guerra Mundial. Esa anotación es tremendamente importante porque nos da cuenta de lo que podemos llamar la problemática ideológica. Si retomamos a Habermas y pensamos en la crítica que hace Habermas a la legitimación del capitalismo tardío, cuando dice los problemas de legitimación del capitalismo tardío son problemas ideológicos porque no pueden legitimarse, podemos ver que hay todo un transcurso, toda una genealogía de esta crisis de legitimación que obviamente va a ser abordado a partir de estrategias de estados y gobiernos que van a recurrir no solamente, digamos, a formas de expansión imperialista, sino que van a acudir a estas formas de convocatoria popular que tienen que ver con el antisemitismo. Entonces, esa es una anotación que me parece importante. Y la otra anotación es el imperialismo. Sabemos que desde la perspectiva del marxismo austriaco, el imperialismo es la articulación entre capital financiero y Estado. Y a partir de esa articulación entra a la geopolítica, digamos, a la geopolítica de la dominación de los mercados y del mundo, ¿no? Hannah Arendt dice el imperialismo es una expansión, por la expansión, una expansión desbordante que desborda al propio Estado-nación. Es decir, ya es el imperialismo un concepto transnacional. Y en ese sentido, digamos, el imperialismo desborda al propio Estado-nación, no le interesa a la nación ni el Estado-nación, lo que le interesa es precisamente esta expansión. Entonces tienes que se llama esta forma mundial, de mundialización, de formas que adquiere el sistema mundo capitalista, que son los antecedentes importantes del concepto que ella elabora de totalitarismo. Entonces tienes el racismo, sobre todo en su versión antisemita, y después tienes esta concepción del imperialismo como crisis también del Estado-nación, y después tienes el totalitarismo, que yo diría sería una especie de crisis, tanto de legitimación, ¿no?, crisis ideológica que se expresa precisamente en este delirio racista y antisemita, pero por otra parte en esta expansión desbordante y alocada y vertiginosa del imperialismo. Entonces el totalitarismo va a responder a esas crisis, y el totalitarismo se da después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y cómo se da en sus formas complementarias, duales y aparentemente opuestas, como nacionalsocialismo en Alemania y como estalinismo en el caso soviético. Entonces, ¿pero qué sería entonces el totalitarismo?
¿Cuál es la diferencia con el concepto de imperialismo? El concepto de imperialismo para Hannah Arendt, inclusive para el marxismo austriaco, es más una especie de desenvolvimiento del propio desarrollo económico del capitalismo en sus ciclos largos, ¿no? En cambio, para Hannah Arendt, el totalitarismo no tiene que ver solamente con el tema imperialista, sino que lo desborda, porque, digamos, el totalitarismo ya tiene una visión de dominio total del mundo, y en todos los campos sociales, el campo social, el campo económico, el campo cultural, ¿no? El campo simbólico, es decir, todos los campos sociales van a ser tomados, van a ser trabajados por el totalitarismo. Inclusive aquellos campos que tienen que ver con lo privado van a ser invadidos por el totalitarismo. El totalitarismo es un concepto que tiene que ver con la dominación, ¿no? Mundial, pero también tiene que ver con la deshumanización. Es decir, si bien, digamos, hay formas, y esto anota Hannah Arendt, de deshumanización que anteceden al totalitarismo, entonces habría una especie de genealogía de la deshumanización. Tiene que ver primero con el colonialismo. Yo diría, digamos, un poco remontándome más atrás de Hannah Arendt, al colonialismo del siglo XVI, porque se convierte a las sociedades, a las civilizaciones, a los humanos de estas sociedades en cosas. Y al convertirlas en cosas las pueden destruir. Entonces ahí ya se produce un fenómeno, un antecedente importante de la deshumanización. El segundo fenómeno de la deshumanización, ya teniendo en cuenta el tráfico de esclavos que se dan del siglo XVII, XVIII adelante, es el reparto del África entre las potencias europeas imperialistas. Y ahí también, digamos, hay una especie de conversión de los humanos en cosas y de sus territorios. Entonces ahí tenemos un antecedente importante de lo que va a ser el totalitarismo. El totalitarismo adquiriría una dimensión más demoledora de su deshumanización. No solamente, digamos, se convierten en cosas, sino las poblaciones no validadas racionalmente serían desechables. Y no solamente desechables, sino exterminables. Esa es la solución final del nacionalsocialismo respecto a la cuestión judía. Y también hay un comportamiento con otras características en la estrategia, en la aplicación del estalinismo, ¿no? Es decir, esta guerra contra los campesinos, por ejemplo, no solamente los kulak, se habla casi de 30 millones de desaparecidos. Es decir, esta guerra es justificada por un fin, y el fin, digamos, es un fin abstracto, ¿no? La realización del socialismo, pero sobre la base de una cantidad inmensa de cementerios y muertos. Entonces, el totalitarismo adquiere una tercera característica, que sería esta adecuación de medios afines de la forma más tenebrosa, para decirlo de manera ilustrativa. ¿Por qué? Porque lo que estaría haciéndose es una adecuación de medios afines, y en este sentido, digamos, el fin justifica los medios. Entonces, el asesinato, el genocidio está justificado por el fin, pero ese fin es un fin abstracto, donde el socialismo ha sufrido tal deterioro conceptual, tal deterioro ético, ¿no? Tal deterioro cultural, que ya no, del socialismo lo único que queda es una figura, digamos, deshilachada, porque, digamos, ese socialismo ni cumple con la utopía socialista de la desaparición de clases, porque lo que ocurre es que la burocracia termina, digamos, dominando y sustituyendo a la burguesía. Entonces es la burocracia, los funcionarios son los que administran de una manera administrativa, neutral, ¿no? Para decirlo de una manera, digamos, pintoresca, esta marcha a un socialismo
que solamente queda, digamos, como ilusión, pero que se cobra realmente una cantidad impresionante de muertos y tiene un costo social, ¿no? Entonces, la otra característica que podríamos nombrar es esta característica burocrática, ¿no? Una característica burocrática que puede llegar, digamos, a extremos. Cuando Hannah Arendt anota lo que ocurre en el juicio de Eichmann en Jerusalén, ella va a mostrar que se trata de un hombre normal, mediocre, que no piensa, no es estúpido, pero no piensa, porque no tiene conciencia de sí mismo, ¿no? Es un funcionario, es decir, un funcionario que lo único que dice que ha administrado el traslado de 6 millones de judíos a los campos de exterminio, porque estaba cumpliendo órdenes, y lo único que atendía es la cuestión administrativa y el papeleo. Fíjate vos, es decir, estamos hablando de que se ha hecho una fábrica de la muerte, una administración de la muerte, pero de una manera burocrática. Entonces, es otra característica del totalitarismo. Entonces, ahí tienes, digamos, es característica del totalitarismo, un concepto muy importante, tan importante porque nos da un mensaje Hannah Arendt. No solamente nos permite una comprensión de lo que ha pasado entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, una comprensión que viene de tesis no economicistas como las del marxismo, que vienen de concepciones ideológicas, extremadamente ideológicas, que escabullen el bulto y terminan convirtiendo en endemoniados tanto a Hitler como a Stalin, cuando había que explicarse el fenómeno, cómo ha funcionado todo esto. Entonces, ella no solamente nos permite una comprensión de la forma del funcionamiento de esta complejidad que es el totalitarismo, que es en realidad una máquina abstracta de la muerte, de la deshumanización y de la burocratización absoluta, sino que nos da el mensaje de que esto puede volver a ocurrir. Si es que, digamos, no defendemos la memoria de la humanidad, las culturas de la humanidad, si no logramos liberar las potencias humanas que tienen que ver con el pensamiento, que tienen que ver con la cultura, que tienen que ver con la actividad, que tienen que ver con la política. Es decir, recuperar la política significa recuperar la política frente al poder, porque la política no es poder, la política es hacer política en términos plurales, pluralistas, hacer política en distintos, en diferencias singulares, hacer política para ponerse de acuerdo, precisamente sin hacer desaparecer sus singularidades, pero a través de una comunicación y a través de consensos. Esa es la política. Entonces ahí tienes, digamos, toda una concepción muy rica y un mensaje de advertencia que debemos tomar muy en serio, sobre todo a partir de lo que está ocurriendo ahora ante la crisis ecológica, ante la crisis pandémica, ante la crisis ya irresoluble del sistema mundo capitalista y ante la crisis ya constatada de la civilización moderna. Entonces yo creo que hay que tomar este mensaje muy en serio y usar a Hannah Arendt para interpretar lo que nos está ocurriendo, obviamente a partir de los desplazamientos que ya han ocurrido tanto en el sistema mundo, en las sociedades y en las propias crisis. Hablamos después de la condición humana, pero creo que no es conveniente retocar, salvo decir unas cuantas cosas muy rápidas. Una es de que ella plantea la condición humana desde una perspectiva histórica, desde una perspectiva arqueológica, desde una perspectiva genealógica, usando las palabras de Foucault para interpretar a Hannah Arendt, y ella menciona que entre las condiciones de posibilidad están estos ámbitos que tienen que ver con lo privado, lo social y lo público. En lo público se realiza la política, en lo social se realizan las instituciones y en lo privado se realiza la familia. Y estos ámbitos tienen sus actividades. Una es la actividad del laburo, de la labor, que es básicamente destinada a la reproducción de la vida, y es el ámbito también del consumo, que no tiene mucha durabilidad, tiene ciclos muy rápidos.
tienes la actividad del trabajo que responde, digamos, a asociaciones, a división del trabajo, a una organización del trabajo, y que, digamos, adquiere otras características que no tienen que ver tanto con la reproducción de la vida como con la producción de un mundo de cosas, de la mundanidad de cosas, y esos son los instrumentos, ¿no? Y tienes por último la acción. La acción sería una dimensión superior desde el punto de vista de los griegos, que retoma y en la que está de acuerdo Hannah Arendt, porque la acción tiene que ver con lo público, es decir, la acción tiene que ver con la voluntad y lo público, la acción tiene que ver con el ser y el hacer que hace el ser humano, y el ser humano es el ser humano no solamente cuando es consciente de sí mismo, sino cuando logra, digamos, a través de la acción, digamos, realizar su propia potencia, su propia humanidad. Genial, tenemos que pausar acá. Vamos a un corte y enseguida volvemos con el programa. Gracias. Bien, estamos de vuelta con el segundo bloque. Estamos hablando de Hannah Arendt. Raúl Prada está exponiendo. Es el segundo programa que le dedicamos a esta autora. Así que Raúl, puedes continuar. Bueno, vale la pena, ¿no? Podría tener un montón de etapas o de exposiciones Hannah Arendt. Seguramente por la peculiaridad que tiene, ¿no? Una de las peculiaridades tiene que ver con que, digamos, un mundo de machos, de alguna manera se encubre, se oculta, no se le da la importancia que tiene. Y en la medida que vas avanzando te das cuenta. Lo que a mí me llamó la atención es que ella no se considera filósofa, no le gusta considerarse filósofa. Sin embargo, te sorprende cuando hace filosofía política, por ejemplo, en la condición humana. Y más me sorprende cuando hace filosofía, en el sentido pleno de la palabra, en la vida del espíritu. Es decir, ahí estás con una filósofa cabal, ¿no? Pero, ¿cuáles son las características? Esto es lo interesante de todo. Estamos hablando de la vida del espíritu. ¿Qué es la vida del espíritu? No nos olvidemos que ella fue alumna de Husserl y también de Heidegger. Husserl es el fenomenólogo, es decir, lo que abre Husserl, ya viendo desde una perspectiva de la historia de la filosofía reciente, o como yo veo, desde una postfilosofía que se ingresa al pensamiento complejo, abre, digamos, el análisis a la fenomenología y implica el estudio del fenómeno del aparecer. Y a partir del fenómeno del aparecer, ya Husserl habla, como hemos expuesto en un anterior programa, de la constitución integral, ¿no?, de la vida, y por lo tanto la constitución integral de la materia, de la naturaleza, del sujeto, del alma, del espíritu, y por lo tanto, digamos, todo eso hacia la vida, y donde, digamos, según Husserl, hay una preeminencia del espíritu que concibe en términos culturales. En otras palabras, ya Husserl concibe, a diferencia de la otra filosofía, no un sujeto solipsista, sino un sujeto plural, la intersubjetividad. Hannah Arendt, como muy buena, no solamente alumna, discípula de Husserl, aunque de alguna manera se considera ella que tiene más influencia de Heidegger, yo creo que sí, en la medida que retoma, digamos, el método hermenéutico de Heidegger, pero yo creo que en la vida del espíritu ella se muestra mucho más consecuente con Husserl. Inclusive yo diría que desarrolla más allá la fenomenología de Husserl.
Ahora ella es muy consciente de todo este desarrollo, desplazamiento de la fenomenología, porque tendrías la fenomenología de Husserl, tendría la fenomenología de la percepción de Merleau-Ponty, que ya retoma, la fenomenología antes de Merleau-Ponty, existencial de Heidegger, y ella desarrolla una fenomenología que tiene también unas características integrales, dinámicas, articuladas, y que ven, digamos, una especie de desplazamiento fenomenológico de una totalidad en constante dinámica y en constante composición, descomposición y recomposición. Entonces estamos ante un libro que sí se podría llamar definitivamente la fenomenología de la vida, no la fenomenología del espíritu. La fenomenología del espíritu fue el texto o el libro de Hegel, ¿no?, de la dialéctica filosófica inaugural en Hegel. Él llama fenomenología con las mismas intenciones de hacer un análisis del fenómeno, pero él no entiende como aparición, porque él va a hacer hincapié en la fenomenología del espíritu, y es decir, en la fenomenología de un espíritu que además no solamente va a ser consciente de sí mismo, consciente de su desarrollo, sino que se va a convertir en un espíritu que es ya saber absoluto. Entonces yo no consideraría que es fenomenología visto desde Husserl, sino que es una filosofía dialéctica que usa un nombre que es fenomenología, pero cuyo título verdadero, que aparece como subtítulo, es ciencia de la conciencia y de la experiencia, ciencia de la, ¿no?, de la experiencia y de la conciencia. Ese es el título. Entonces, fíjate, digamos, él desarrolla de manera dialéctica, pero en Hannah Arendt tenemos la vida del espíritu. ¿Y por qué llama vida del espíritu? Por eso, es decir, porque está asumiendo, digamos, una perspectiva fenomenológica. Pero ¿qué hace en esta perspectiva fenomenológica? Fuera de desarrollar la fenomenología, fuera de comprender la fenomenología desde una perspectiva integral de la vida. A diferencia de Husserl, ella no hace primacía en el espíritu, porque para ella sería mantener una dualidad entre espíritu y naturaleza, ¿no?, espíritu y vida, cuando la vida, digamos, comprende tanto la naturaleza como el espíritu mismo. Entonces hay una, si tú quieres, una corrección del planteamiento de Husserl. Ella lo que hace es lo que me llama la atención, llamándose no filósofa, hace una revisión de toda la filosofía, vuelve a retomar los problemas fundamentales de la filosofía, es decir, y aquellos problemas que han sido no solamente inaugurales, sino fundamentales y persistentes en la filosofía. Los retoma, pero los retoma de una manera crítica, hace una evaluación crítica de la filosofía a partir de la fenomenología de la vida. Y se distingue de Heidegger en que considera también que Heidegger se mantiene ese dualismo de dos mundos, el mundo de la materia, ¿no?, el mundo de la existencia y el mundo del ser. Es decir, ella no considera eso, porque considera que ese dualismo es una equivocación, es insostenible, porque precisamente una apreciación fenomenológica tiene en cuenta de que el aparecer, la aparición, el fenómeno es lo que nos lleva a la experiencia y es lo que de alguna manera contiene este desenvolvimiento de la constitución del espíritu, del alma y del espíritu. Entonces, aquí lo que tenemos es básicamente una concepción, no solamente integral, sino una retoma, una evaluación crítica de toda la filosofía a partir de los problemas. ¿Y cuáles son los problemas? Bueno, un problema, dice que desde Platón y desde Aristóteles, desde los griegos, es esta diferenciación entre apariencia y esencia, como si la apariencia ocultara la esencia. Es como si hubiera algo oculto que hay que develar y desechar la apariencia. Y ellos dicen, no, ¿cómo vamos a desechar la apariencia? En la apariencia precisamente está el aparecer. Y en el aparecer, y tenemos el aparecer a partir precisamente de nuestra experiencia de los sentidos. Nosotros captamos el aparecer a partir de nuestros sentidos, de nuestras sensaciones, del cuerpo.
y que se llama ese captar el aparecer, es lo que sí podemos dar cuenta, no solamente podemos dar certeza, sino a través de esa relación con el aparecer, nosotros podemos precisamente comprender la complejidad fenomenológica del aparecer, que no esconde, ni encubre, ni es dual, sino que comprende, digamos, esto que llamamos alma, que es una especie de conciencia, ¿no? La conciencia de sí mismo, y esto que es espíritu, que es más que conciencia de sí mismo, más que conciencia de para sí, sino que es una conciencia colectiva plural. Entonces, aquí hay dos cosas. Una es esta concepción pluralista que no solamente aparece en su libro, en las anotaciones sobre qué es la política, porque ella va a considerar desde una perspectiva pluralista la política, sino va a aparecer en todo. Es decir, ella va a ir criticando no solamente este dualismo insostenible desde su punto de vista entre esencia y apariencia, porque si no hay apariencia y solo hay esencia, no hay esencia. Y si solo hay apariencia desde una perspectiva empirista y positivista, tampoco hay esencia. Es decir, que no puede, comprenderse de esa manera. Y que lo que habría que hacer es básicamente entender una diferencia importante entre lo que es cognición, conocimiento, y lo que es pensar. Para ella, la ciencia, digamos, lo que establece una relación con el aparecer en términos de investigación, de estudio, maneja la experiencia de una determinada manera en el laboratorio, y lo que trata de es adentrarse a lo que en un momento determinado en el desarrollo de la ciencia se llamó leyes de la ciencia. Entonces sí, la ciencia puede conocer la verdad, y la verdad, ¿qué es la evidencia? Se hace evidente, digamos, una regularidad, la explicación y el funcionamiento de los fenómenos, pero eso no es la filosofía. La filosofía no puede decir la verdad, porque la filosofía es otra cosa. ¿Qué es la filosofía? La filosofía es el pensamiento. ¿Y qué es el pensamiento? El pensamiento es no solamente la reflexión, el pensamiento es cuando te retiras de los sentidos, de la experiencia, cuando te aíslas. El filósofo por ello tiene una vinculación con el aislamiento. Y hay varios mitos que repiten eso, ¿no? En Nietzsche vemos, así hablaba Zaratustra, ¿no? Es decir, este retiro tiene que ver con la epogée de Husserl también, porque, digamos, se suspende. Pero se suspende no quiere decir que desaparecen, que desechas la aparición. No, lo que quiere decir es de que tomas en cuenta la aparición, pero, digamos, te suspendes para, digamos, llegar al significado. A diferencia de la ciencia, la filosofía se plantea el significado, se plantea el sentido, es decir, y por lo tanto da sentido a lo que ocurre, al acontecimiento, y también da significado. Y eso puede hacerse a través de la narración, no solamente filosófica, sino también literaria, etc., ¿no? Ahí hay un vínculo entre, desde Hannah Arendt, filosofía, poesía y literatura y arte, es decir, son formas de pensamiento. No solamente hay un pensamiento filosófico, el pensamiento filosófico tiene sus propias características, su propia vinculación con el lenguaje. Es decir, la ciencia no requiere necesariamente el lenguaje, es decir, la ciencia puede inclusive llegar a un lenguaje matemático, que no es exactamente lenguaje, sino es un lenguaje simbólico, matemático. Y en cambio la filosofía sí requiere del lenguaje, porque la filosofía necesita, paradójicamente, fíjate, ella muestra todas las paradojas, es un filósofo aislado, pero necesita comunicar, y solamente se puede comunicar a través del lenguaje, pero solo se puede comunicar con otros. Entonces no puede haber un filósofo, sino hay filósofos. Entonces el filósofo, en la medida que recurre al lenguaje, está recurriendo a algo que viene de los sentidos, algo que viene de las sensaciones, algo que viene del cuerpo, algo que viene en su desarrollo de lo que vamos a llamar la comunicación lingüística. Entonces
paradójicamente, este filósofo que se suspende, se aísla, termina, digamos, comunicándose a través del lenguaje, y es en el lenguaje donde quiere encontrar el sentido del mundo. Entonces, eso es lo interesante. Entonces, lo que tenemos aquí, entonces, es una diferenciación entre lo que es el pensamiento y lo que es el conocimiento, aunque ambos no están separados, porque de alguna manera el pensamiento tiene que coadyuvar, ayudar al conocimiento, en la medida que el mismo conocimiento, la misma ciencia va a utilizar el pensamiento, el mismo pensamiento va a utilizar la ciencia para seguir pensando sobre el sentido del mundo, del universo, del multiverso. Entonces, fíjate, digamos, la concatenación, pero, digamos, ella lo que está haciendo es valorar la filosofía, y que se llama, ahí sí se parece tanto a Hegel como a Heidegger, porque van a valorar frente a la ciencia la filosofía. ¿Por qué tiene un valor mayor? Porque tiene un valor ético, porque tiene una relación ética, porque la filosofía nos plantea el problema de nuestra existencia y del sentido de nuestra existencia y de nuestra significación, porque la filosofía, digamos, al buscar esta significación, lo que hace es precisamente poner en evidencia nuestra humanidad, nuestra potencia creativa, pero también nuestra potencia reflexiva. Entonces tienes ahí el espíritu, que a diferencia del alma. ¿Pero qué es el espíritu? Es el pensamiento, la voluntad y el juicio. Es decir, estás en una dimensión donde tienes el pensamiento, ¿no?, que es lo que hemos dicho, y que se llama, pero digamos no es la única dimensión donde se desarrolla el espíritu, porque no te olvides que estamos hablando, cuando hablamos de espíritu, estamos hablando de, en juicios de intersubjetividad, en caso de Hannah Arendt, de un pluralismo, ¿no? Y un pluralismo que de alguna manera está conectado, está articulado, está integrado, un pluralismo que es comunicación en pleno sentido de la palabra, un pluralismo que da sentido, que se preocupa por el sentido y por la significación de la existencia y de la vida, pero también un pluralismo que se anticipa, porque el pensamiento tiene dos tipos de vinculaciones: la vinculación con el pasado, la memoria. ¿Por qué? Porque el pensamiento de alguna manera tiene que ver mucho con la representación, a diferencia de lo que dice Foucault, que no cree en las representaciones, o que las representaciones se dieron en un intersticio en las ciencias humanas, ¿no? Con Destute Tracy, la representación, la repetición de la presencia se da en un momento, y para Foucault, digamos, entraría a otra dimensión, a una dimensión donde, digamos, no está la representación, sino se está en otra cosa, que está en la historicidad, tanto en la biología, en la economía política, como en la lingüística. Pero, digamos, no, él no está de acuerdo, y obviamente es difícil sostener lo que dice Foucault, salvo en términos metodológicos, porque aquí lo que dice representación, la representación, lo que hace fundamentalmente es que se llama, hacer trabajar la memoria, y hacer trabajar la memoria es precisamente sustituir a las cosas que ya no están, pero están en la memoria, y eso hace el pensamiento. El pensamiento lo que hace precisamente no solamente aislarse, establecerse en el aislamiento del mundo, del filósofo, sino cuando no están las cosas, cuando no las miras, las tienes, las estás pensando. Entonces tienes un vínculo con el pasado. Pero dice Hannah Arendt, también tienes un vínculo con el futuro a través del pensamiento, y esa es la voluntad. Porque la voluntad, de alguna manera, se predispone, si tú quieres, a la acción. La voluntad, de alguna manera, busca un fin con otras características. Un fin que es la finalización de, digamos, la realización de este vínculo con un tiempo que es el futuro. Entonces ahí tienes precisamente la voluntad. Y lo otro es el juicio, y vuelve con el juicio a Kant. Antes de seguir con el juicio, perdón, Raúl, vamos a una pausa, por favor. Vamos a un corte y enseguida volvemos.
Estamos de vuelta con el tercer bloque. Estamos hablando de Hannah Arendt. Raúl Prada es el que expone. Y bueno, nos habíamos quedado en el juicio, ¿no? Claro, el juicio que sería, digamos, el otro componente del espíritu. El juicio es un retorno a Kant, ¿no? Porque es el único filósofo, dice ella, que ha tomado el juicio como una característica propia, no solamente del espíritu, sino de los problemas que trata la filosofía, ¿no? Es decir, y sobre todo el juicio va a ser muy considerado en la crítica de la razón pura. Entonces este retorno a Kant es muy importante porque ella dice, bueno, el juicio es, como dice Kant, la adecuación de medios afines, ¿no? La adecuación de lo particular a lo universal. Pero el juicio no solamente es eso, porque pueden haber juicios que no están vinculados al fin, no son adecuación de medios afines, y eso tiene que ver con el gusto. El gusto ya es un juicio de carácter cultural, porque ella dice, bueno, digamos, hay formas en los problemas de la filosofía, formas de privilegiar esta relación con la filosofía. Es decir, la forma como mitológicamente, para decirlo de manera ilustrativa, la filosofía ha construido sus figuras, sus modelos. La griega es la idea de que la filosofía es teoría, mirar. Entonces se privilegia la vista y se desocupa de los demás sentidos, cuando no puede haber vista sin los demás sentidos. Es decir, está el cuerpo, y lo que se da es una integración de los sentidos y es la percepción. Y la tradición hebrea, no te olvides que ella es judía, más bien privilegia el oído. Dios es invisible. Entonces, es en la escucha, digamos, donde está, digamos, el privilegio de esta relación, ya no en el caso de la religión judía con la filosofía, sino con la religión misma. Pero dice, estos son formas de privilegiar los sentidos, no se puede. Digamos, ¿por qué? Porque lo que se han construido son en realidad, lo voy a decir en mis palabras, mitos de interpretación de la filosofía que nos dan cuenta precisamente de la totalidad, de la integralidad, de la dinámica compleja de todo esto. Y por lo tanto no nos dan cuenta de la vida. Entonces ella lo que va a hacer precisamente es recuperar el juicio a partir del gusto, la crítica del juicio, que es precisamente la forma como Kant se adentra al tema del gusto, de la belleza, de lo sublime, del acto creativo. Y además no nos olvidemos que ya Kant, inclusive en la crítica de la razón pura, comprende al juicio como una de las facultades más bien creativas, que articula las demás facultades, que son condiciones de posibilidad del conocimiento, condiciones de posibilidad de la experiencia y condiciones de posibilidad de la razón. Entonces el juicio aquí juega un papel importante porque hay juicios que no tienen fin, hay juicios que tienen que ver con el gusto, y por lo tanto ahí están los otros sentidos, el olfato, por ejemplo, ¿no? El tacto. Entonces, que no ha privilegiado de ninguna manera la filosofía, y la filosofía es racionalista, y también la filosofía empírica, que no deja de ser racionalista a su modo. Entonces, en la medida que no privilegian, que no rescatan, digamos, estos otros sentidos, que nos lleva a otros espesores de la vida, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos, digamos, una especie de restricción de la comprensión de lo que es la vida y lo que es la problemática que toma la filosofía y por lo tanto el mismo espíritu. Entonces, en este sentido, plantea, digamos, esta recuperación del juicio a partir precisamente de Kant. Y ella es notorio que en toda la vida del espíritu, uno de los filósofos que va a rescatar como peculiar por esta relación entre lo visible y lo invisible, porque Kant, como hemos dicho también en una exposición sobre Kant, rechaza el dualismo entre razón y experiencia, y por lo tanto conecta ambas, conecta a partir de las condiciones de posibilidad de la experiencia y las condiciones de posibilidad del
conocimiento, que tienen que ver con esa intuición del espacio y del tiempo. Ella lo que va a hacer precisamente es anotar que hay una peculiaridad precisamente en Kant, porque rompe con esta visión de lo visible y lo invisible, ¿no ve? Él no solamente abrió una problemática criticada de la filosofía que privilegia la esencia sobre la apariencia, cuando no puede llegar a la esencia sino a partir de la apariencia, es decir, no puede plantearse el problema del espíritu sino a través precisamente de esa experiencia que nos da cuenta y devela y hace evidente el espíritu. Y además obviamente lo hace desde una perspectiva pluralista, lo que no ha hecho la filosofía, que se queda en una visión solipsista. Entonces aquí tenemos el juicio, pero lo interesante de ella, de que cuando toca este tema, precisamente está notando de que hay distintas formas de juicio, y va a tocar lo visible y lo invisible de una manera muy hermosa. Es decir, no nos olvidemos que ella tiene estudios sobre el romanticismo, y ella tiene una vinculación con la literatura y el arte, pero ella va a notar de que precisamente hay un tema donde al final, inclusive de manera intermitente, los filósofos van a reconocer de que no se puede separar lo visible de lo invisible, sino que lo invisible aparece y se hace evidente a partir de lo visible, y eso se da de manera palpable en la metáfora. La metáfora es esa vinculación, es decir, porque la metáfora tú dices cosas que no has visto por analogías, ¿no? Pero a partir precisamente de los elementos que tiene en lo visible, de los elementos que tienes en la percepción. Entonces lo que haces es metáfora, es decir, es una sustitución por diferencias y analogías, una aproximación a partir de la metáfora a lo que no has visto, a lo invisible, pero a partir precisamente de la metáfora. Por lo tanto, no puedes separar lo visible de lo invisible. Y esta vinculación con la metáfora ya lleva a algo que sí planteó Heidegger, es este vínculo entre filosofía y poesía, ¿no? ¿Te acuerdas cuando yo criticaba o hacía una visión crítica un poco caricaturesca de Heidegger? Decía, es un filósofo entre los poetas y poeta en los filósofos. Sí, yo sigo manteniendo eso. No es la posición de Hannah Arendt, tiene todavía una vinculación sentimental con Heidegger, pero lo interesante es de que recupera una cosa que sí tiene Heidegger. Es decir, Heidegger tiene también, digamos, esta comprensión de lo poético, ¿no? que precisamente nos lleva a recordar el ser, porque él plantea como problema el olvido del ser. Pero ¿qué dice Hannah Arendt, saliendo de las oscuridades enunciativas de Heidegger? Lo que Hannah Arendt nos va a decir es de que, bueno, lo que está hablando al final Heidegger es del dualismo, del que no ha salido la filosofía. Es decir, ¿qué dualismo? El olvido del ser es precisamente el sentir, la experiencia. Es decir, el olvido del ser es que la medida que yo atiendo al cuerpo, que yo atiendo a las sensaciones, que yo atiendo a la experiencia, por lo tanto, en términos de Heidegger, que yo atiendo a la existencia, entonces hay un olvido del ser. Y por lo tanto, volver al ser quiere decir volver a ese esencialismo, a ese ser sin su aparato de ser, sin sus propias condiciones de posibilidad. Es la crítica que le hace a Heidegger, pero recupera esta visión de la poesía, porque Heidegger va a acercar la filosofía a la política. O sea, a Heidegger no le parecería mal criticarlo como poeta y no filósofo como yo he hecho, no le molestaría en absoluto si estuviera viviendo, sino le gustaría mucho porque precisamente hay un acercamiento por la metáfora, es decir, porque la metáfora nos lleva, digamos, de lo visible a lo invisible. Pero entonces, ¿en qué estamos? Estamos en que Hannah Arendt dice no puede haber sino pluralismo, no solamente en política sino en filosofía, no puede haber sino pluralismo en la ciencia, en la sociedad. Somos plurales, tenemos que reconocer nuestras singularidades y que nos conectamos a partir de nuestras singularidades. Eso es lo que somos. Y lo interesante es de que no solamente podemos hablar de filosofía, porque todo está conectado. La filosofía, el arte, la poesía, es decir, el pensamiento es eso. Y tampoco podemos desconectar el pensamiento de la acción, es decir, porque forma parte de una integralidad. No podemos desconectar entonces el espíritu de la naturaleza,
de la intersubjetividad, del espíritu, el espíritu entonces de la vida, y el espíritu, digamos, es la vida misma. Entonces, ¿qué sería un espíritu sin cuerpo? No sería espíritu. ¿Qué sería un cuerpo sin espíritu? Sería un cadáver. Es decir, ¿qué sería un cuerpo sin pensamiento? Es un cadáver. Es decir, fíjate cómo vincula, digamos, esta visión integral y cómo la convierte no solamente en concepto, sino en algo que podemos llamar, digamos, este retorno, digamos, crítico, distinto a la filosofía y desde mi punto de vista a una posfilosofía que ya está en el pensamiento complejo. Genial. Bueno, como decías, Heidegger, me acaban de decir que se nos acabó el tiempo, querido Raúl, así que bueno, te agradezco muchísimo este segundo programa sobre Hannah y bueno, gracias. Gracias a ustedes, gracias a los que escuchan, porque de alguna manera me comunico con todos ustedes y a través de ustedes, de esa comunicación me comunico conmigo mismo. Genial. Bueno, esto fue El Fuego de Zeus. Hasta el próximo programa. Gracias.